nombre es David Santiago Acevedo Camacho y hoy voy a resolver los 3 ejercicios para ganar 0,5 puntos. Bueno, entonces el ejercicio me da estos datos, me da la masa, bueno, me dice que una partícula de helio y y entonces bueno, me da la masa, el potencial eléctrico, o sea el voltaje, y me da la carga, bueno, el exceso de electrones obviamente, y con eso hallo la carga y me da el campo magnético, ¿cierto? Aquí con esta fórmula, que es de la que voy a partir, ¿cierto? Porque la velocidad inicial aquí en el punto A es 0, ¿cierto? Entonces, por tanto, esto va a ser 0. Entonces despejamos y con el teorema ya tenemos que la energía cinética, bueno, con el teorema despejamos y sabemos que el trabajo es igual a la carga por la diferencia de energía potencial, ¿cierto? Energía cinética, bueno, entonces, ya. Listo, solo tenemos que igualar las dos fórmulas, las que conocemos, esta y esta. Se igualan y ya tengo una expresión para la velocidad. Puedo despejar y con eso ya tengo la velocidad final, ¿cierto? Tengo todos los datos prácticamente para hallar la velocidad final y así hallar el radio, que es lo que me piden. Solo tengo que despejar los datos. Tengo la masa, tengo la carga, aquí está. Tengo la masa. Tengo la carga, tengo la diferencia de potencial, o sea, el voltaje lo tengo aquí. Tengo la masa, justo aquí. Entonces solo sería despejar. Este 2 está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar. Y esto está multiplicando, pasa a dividir. Esta raíz, para cancelarse, tiene que, bueno, pasa del otro lado como una raíz. Despejamos y tenemos la velocidad final. Pero nos piden en el ejercicio hallar el radio de curvatura. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la de la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético es igual al radio. Ya tenemos prácticamente todos los datos. La masa la tenemos, está justo aquí. La velocidad final la tenemos, está justo aquí. Y la carga la tenemos justo aquí, 3,2 por 10 a la menos 19. También nos falta por último el campo magnético que nos lo dio el ejercicio. No hubo que hacer prácticamente casi ninguna conversión y listo. Esta sería la distancia al radio, 0,0273 metros. También nos pide para el inciso B las revoluciones. Bueno, entonces tenemos la fórmula que es velocidad sobre radio. Tenemos el radio y tenemos la velocidad final, que es la que hallamos aquí. Y listo. Para hallar el periodo, la fórmula es 2pi por el trabajo. No es trabajo. Por el número de oscilación. Bueno, periodo de oscilación, creo. Bueno, entonces pium. Solo era reemplazar el dato que tenemos aquí y ya teníamos el periodo que tarda en dar las vueltas. Una vez que ya tenemos la velocidad, tenemos que ya hacer la regla de la mano derecha. La velocidad va para acá y el campo magnético va para acá, ¿cierto? Bueno, la velocidad para acá, el campo magnético iría para allá. La fuerza magnética, graficando la fuerza magnética, listo. 2. Me dice que es un disco circular en el cual atraviesa un campo eléctrico horizontalmente y bueno, estos son los datos del ejercicio. Está el radio, obviamente todo ya lo pasé a su unidad de medida. Está el radio, que es de 0,673 metros. Está el campo magnético, que es de 237 por 10 a la menos 3 Tesla. Y estas son las fórmulas que necesitamos. La aceleración centrípeta, que es pi por radio al cuadrado, la del flujo de campo eléctrico y lo que necesitamos, el área. El área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Aquí ya hay el área que vamos a necesitar para este ejercicio, el área transversal. Bueno, entonces en el inciso A tengo que hallar el flujo de campo eléctrico en la dirección más z. Entonces ya tengo muchos de los datos, prácticamente necesito hallar el flujo de campo magnético. Para eso necesitamos esta fórmula. Tenemos la magnitud del campo eléctrico, del campo magnético, que está aquí, el área transversal, que fue lo que hallamos, y el ángulo que se forma entre el diferencial de área, o sea, entre el área, diferencial de área y el campo magnético, que es horizontal, o sea, 0 grados. Coseno de 0 es 1 y ya tendríamos el flujo de campo eléctrico en
Bueno, entonces el inciso B me pide que ahora calcule el flujo de campo eléctrico con un ángulo de 53,1 grados a partir del eje más Z, ¿cierto? Aquí está el gráfico, este es el diferencial de área y el ángulo que se forma, ¿cierto? Entonces ya tenemos la fórmula de campo eléctrico y prácticamente todo lo tenemos. El campo magnético tiene esta magnitud, el área, ya la calculé, y esa vez se forma un ángulo entre el diferencial de área y el campo magnético de 53,1 grados, ¿cierto? Y aquí ya tendría el flujo de campo magnético para el inciso B. Para el inciso C me dice que a partir de que el campo magnético sea horizontal, notemos que entre el diferencial de área y el campo magnético se forma un ángulo de 90 grados. Entonces al hallar el flujo de campo magnético, pues me va a dar que coseno de 90 va a ser 0 y por tanto el flujo de campo magnético en el inciso C, cuando el campo magnético es horizontal, al diferencial de área va a ser de 0. Listo. Voy a resolver el ejercicio 3. Entonces, los datos que nos dicen que una pelota cae hacia un pozo desde esta altura y que se genera un campo magnético, que se genera, sí, hay una fuerza un campo magnético. La pelota atraviesa un campo magnético de este a oeste. También nos dan la carga. Dice que hay un excedente de electrones de 4 por 10 a la menos 8. Entonces lo multiplicamos por la carga y ya tenemos la carga, prácticamente la carga. También nos dan la masa en gramos, la tenemos que pasar a kilogramos. Y nos dan pues la magnitud del campo magnético. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar. Nos dice que hay la fuerza magnética y la dirección de la fuerza magnética, que es la fórmula de descarga por velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo. El seno del ángulo sí lo tenemos, la carga también y el campo magnético. Lo que nos falta es la velocidad y la damos allá con conservación de la energía, el teorema de conservación de la energía, del punto A al punto B. Y este va a ser nuestro punto de referencia donde x es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para el punto A hay una altura, o sea que hay energía potencial, masa por gravedad por altura, pero no hay velocidad. Aquí la velocidad inicial es igual a 0, por tanto no hay energía cinética. En el punto B podemos notar que sí hay una velocidad, hay energía cinética, pero no hay altura, así que no hay energía potencial. Entonces sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta masa la puedo cancelar con esta y solo tengo que pasar el 2 a multiplicar y este cuadrado pasa al otro lado como raíz y me queda la velocidad, la que necesito para despejar la magnitud de la velocidad. Entonces solo sería la gravedad, que sería 2 por 9,81 multiplicado por la altura, 125 metros. Eso sería la velocidad. Sería raíz de 2 por 9,81 por 125. La velocidad sería de 49,52 metros sobre segundos. Listo. Ya tengo la velocidad, tengo la carga, tengo B, ¿cierto? Entonces me falta el seno del ángulo. Y el ángulo que se forma entre la velocidad y el campo magnético es de 90 grados. ¿Cierto? Que es la... Pium. Entonces solo tengo que reemplazar. Que sería la carga 1.6 por 10 a la menos 19 multiplicado por 4 por 10 a la 8. Y me da que la carga es de 6,4 por 10 a la menos 11. Listo. Ahora necesito la velocidad, que es la que acabo de hallar, que es de 49,52. Y el campo magnético, que lo tengo aquí, 0,250. 0,250. Y por último el seno de 90 grados. Todo esto en newtons, creo. ¿O en watts? Bueno, entonces, 6.4 por 10 a la menos 11 multiplicado por 49.52
multiplicado por por 0.250 C990. C990, gracias. No. Y bueno, nos da que la fuerza magnética que ejerce el campo sobre la pelota va a ser de 7,825 por 10 a la menos 11. Y ahora tengo que hallar la dirección, ¿cierto? ¿Cómo hallo la dirección? Entonces, regla de la mano derecha. La velocidad que es mi dedo índice y apunta para este lado, porque la velocidad va para acá, ¿cierto? Y el campo magnético, que es este dedo de aquí, apunta para allá. Entonces, como podemos ver, la fuerza magnética entra, o sea, va para menos K. Esa sería la dirección. Sí, porque este dedo índice es de la velocidad y este dedo de aquí es del campo magnético. Si lo ponemos como ¡pium!, pues nos da que el campo entra, ¿cierto? La fuerza magnética entra, entonces estaría en dirección de menos K. Y listo. Listo, ahí va el primer punto.